Buenos días. Nosotros le vamos a presentar la obligación tributaria. El equipo está conformado por León Oribio Junior Eduardo, Rivera Maldonado Jafet de Emilio, Rodríguez Amador Joeli, Ruiz Martínez Reina Milagros y su servidora Lucero Aguilar Casandra. Les vamos a presentar 10 temas. El contenido es el siguiente. Primero, la teoría de la contribución. El segundo, relación tributaria. Tercero, características de la obligación tributaria. Cuarto, sujetos de la relación. 5. Hecho generador de la obligación tributaria. 6. Hecho imponible de la obligación tributaria. 7. Nacimiento de la obligación tributaria. 8. Efectos de la obligación tributaria. 9. Formas de extinción de la obligación tributaria. Y 10. Las contribuciones. Como primer punto tenemos la teoría de la contribución. Tenemos como principal definición las contribuciones. Primeramente, antes de irnos a la definición, el Código Fiscal nos dice que en sí no se tiene una definición del término de contribuciones. Por otro lado, Hugo Carrasco nos dice que la contribución y tributo pues son sinónimos y que tienen su diferencia a través de la historia. Primeramente, vamos a tener aquí la definición de dos términos, tributo y contribución. Primeramente, tributo. Tributo es una denotación referida a una situación histórica que la humanidad no quiere volver a vivir. El establecimiento de impuestos por el fuerte sobre el débil. En este sentido nos dice que el Estado tiene efecto o tiene el poder contra los ciudadanos. Y la contribución, que es un concepto inspirado en la ideología de Juan Jacobo Rousseau, en la que con base del pacto social el buen salvaje se une con los demás y forma el Estado, y de consenso deciden contribuir al gasto público, o sea, que en una forma democrática se establecen los impuestos. Continuando con lo que dice mi compañera, para Sergio Francisco de las Garzas, el tributo y las contribuciones son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige el ejercicio de su poder del imperio con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, uno de los ejemplos de las contribuciones podrían ser la contribución obrero-patronal que la empresa le brinda al empleado, y también podría ser la contribución a la Oficina de Normalización Provisional, que ésta se encarga de reconocer, declarar, clasificar, verificar, otorgar y liquidar para pagar derechos pensionarios con el arreglo a la Ley de Sistemas Provisionales. Continuando, para la suscrita contribución es la prestación en dinero o en especie que el Estado exige a su gobernador en reciprocidad a las condiciones favorables que le ha generado para que logre la obtención de su renta, así como el ejemplo que le acabo de dar. La teoría de la contribución se divide en 5 puntos, que es la equivalencia del seguro, la contraprestación, sacrificación y la impositiva. La equivalencia es el precio de los servicios públicos prestados por el Estado a los particulares por la protección de vidas y haciendas. La equivalencia del seguro es una prima de seguro que se paga como garantía de la seguridad individual que está obligado a proporcionar el Estado para asegurarse contra todos los riesgos del ser perturbados en su persona, propiedad, posesión. Eso pues sería un ejemplo, el seguro del carro y todos esos tipos de seguros, tanto personales que uno puede llegar a tener. La contraprestación representa la cantidad justa para cubrir los gastos de la explotación y la aplicación de capital nacional. El sacrificio, pues como su nombre dice, el sacrificio debe ser debe ser mínimo en función de la mayoría de igualdad de repartición del impuesto entre los ciudadanos y el mínimo obstáculo al aumento de la producción. La impositiva es solo un deber que no se necesita, es un fundamento no reconocible, sin límites, sino y el interés general. La relación tributaria.
Primeramente, la relación jurídico-tributaria consiste en obligar a todos y a cada uno de los ciudadanos a contribuir en función de sus respectivas capacidades económicas al sostenimiento de los gastos públicos. Esto, en pocas palabras, se ha definido como un acto que emana la potestad del Estado. Esto, en pocas palabras, nos quiere decir que es la imposición que tiene la autoridad para acatarse en contra de la voluntad de los destinatarios para que haya una contraprestación con la ciudad. Es decir, que los ciudadanos no reciben de manera directa los servicios, se pueden decir, sino es que los van recibiendo de poco en poco. No es directamente ni es a la primera, sino es de poco en poco y son los servicios públicos que ya conocemos y se dividen en 3 ámbitos. Los servicios que pues presta el municipio o el estado o cualquier de gobierno son los siguientes. El municipio nos aporta a todos el agua potable, el alcantarillado, el alumbrado público, el pavimento. La federación que nos otorga los servicios de comunicaciones, ya sea a través de carreteras o vía satélite, y pues el uso de la moneda nacional como instrumento de cambio. Y la entidad federativa que nos da los servicios de educación, salud y el fomento al empleo. Las características de la obligación tributaria. Pues estas son 3. La primera es la obligación ex lege. Este es el sujeto activo necesariamente para el Estado a través de sus órganos y cuyo objeto es directo e indirectamente la recaudación de ingresos o la realización de un fin especial de naturaleza económica, política o social. Se instaura por fuerza de la ley y el cumplimiento de las obligaciones que se generen es a través del Estado y el sujeto pasivo será el particular, es decir, las personas físicas o morales que estén obligadas a satisfacerlas. El punto número 2 sería su objeto, es la obtención de recursos para cubrir el gasto público. El 3 puede tener además un objeto diferente de la recaudatorio, como los fines extrafiscales, puesto que se establece contribuciones con propósitos diversos para regular la economía. Los sujetos de la relación. Esos pues son 3. El primero es sujeto activo o Estado, pues esto es representado por el fisco que tiene el derecho de exigir 3, que es federal, estatal, municipal, que en ellos se incluyen también los organismos fiscales autónomos, uno de ellos puede ser el IMSS. El sujeto pasivo o contribuyente, pues eso es una obligación primaria, que es el pago de las contribuciones y diversas obligaciones secundarias de hacer, nacer y tolerar. La tercera relacionado es una persona vinculada al sujeto pasivo por un vínculo jurídico que no es de carácter tributario. Este puede ser de tipo laboral, mercantil, civil o familiar. Hecho generador de las obligaciones de la obligación tributaria, pues el hecho generador es el presupuesto o hipótesis generador del tributo. Ha recibido diversos nombres como hecho imponible, hecho tributario, hipótesis de incidencia tributaria, pero en México se identifica con el nombre de hecho generador, pues esas son las circunstancias hipotéticamente previstas en la norma cuya realización provoca el nacimiento de las obligaciones tributarias concretas. Hecho imponible de la obligación tributaria. Pues como comentaba mi compañera, el hecho imponible pues es más bien conocido como hecho generado aquí en México y se divide en 3 normas jurídicas que son hipótesis o presupuesto, mandato y sanción. El hecho generador está conformado por el sujeto y por el desliegue de una conducta a la que se denomina objeto del gravamen. De parte de ese sujeto, en él se concentran las cuestiones más complejas porque en la hipótesis hay que identificar a las personas obligadas y a las
cosas o actividades grabadas, estableciendo una relación de causalidad, interrelacionando la imputación prevista en la ley con los efectos. Estos hechos tienen como naturaleza efectos tributarios, que se dividen en tres, que son las ventas y retiros o desincorporación de bienes, muebles, también muebles corporales, también a la incorporación definitiva de bienes muebles, y por último, la incorporación de servicios y o prestaciones de servicios o títulos onerosos. Sergio Francisco de las Garzas, al citar a Rubino en su libro de Derecho Financiero Mexicano, define el hecho generador como el conjunto de elementos necesarios para la producción de un efecto que de un núcleo de efectos. Y al citar a Araújo Falcao, lo define como el hecho conjunto de hechos que el estado de hecho al cual el legislador vincula al nacimiento de la obligación jurídica de pagar determinado tributo, afirmando que tiene tres elementos: su provisión en la ley, la circunstancia de que constituye un hecho jurídico para el derecho tributario, y la circunstancia de referirse al hecho generado para el surgimiento de la obligación de pagar determinados tributos. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace con carácter obligatorio, pero nunca voluntario, y siempre se desprende del texto de la ley, lo cual permite identificar que las obligaciones económicas en materia tributaria se deben ajustar siempre al principio de legalidad, establecido en el artículo 16, y el de legalidad tributaria, establecido en el artículo 31, fracción cuarta, ambos de nuestra Carta Magna. Efectos de la obligación tributaria. Como primer lugar tenemos la repercusión, que se divide en tres etapas. La primera es la repercusión, que se da cuando el impacto económico del impuesto cae sobre el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, obligado conforme a la ley a pagarlo. En otras palabras, se refiere a aquellos impuestos directos como el ISR y el impuesto sobre nóminas, también puede ser el impuesto predial, que son impuestos que no se pueden trasladar a otras personas. B. Tenemos traslación, que ocurre cuando la ley permite pasar la carga del tributo a otra persona diferente a aquella que la ley reconoce como contribuyente. Esto es decir, al tercero relacionado. La traslación se refiere a aquellos impuestos indirectos como el IVA y el IEPS, que se pueden trasladar a otras personas. Como por último tenemos incidencia, consiste en el impacto económico del impuesto sobre quien efectivamente lo paga. Dos, tenemos evasión. Tiene dos acepciones, la evasión ilegal y la otra considerada como evasión legal, a la que más propiamente se le denomina como elusión. El primer punto tenemos la legal, que también se conoce como elusión. La ilegal, también llamada defraudación fiscal, que busca que el impuesto no se pague de forma alguna mediante las conductas violatorias de las normas legales. Esto puede ser mediante fraude, mediante contrabando y otras formas ilícitas. Por último tenemos elusión, que consiste en omitir el pago de un impuesto por procedimientos legales, como que el sujeto pasivo abandone la actividad grabada o traslade su actividad que está grabada en un territorio determinado a otro donde la misma actividad no se encuentre grabada. Dicha elusión no es muy recomendable, ya que impacta directamente la economía de un estado, ya que se evade el impuesto a pagar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Reina Milagros Luz Martínez y hoy les voy a hablar de formas de extinción de la obligación tributaria. Bueno, hay cinco formas diferentes de extinción de una deuda o obligación tributaria. La normatividad tributaria regula 5 formas diferentes de extinción, como lo dispone el artículo 59 de la Ley General Tributaria.
El primero viene siendo el pago, y en este el pago constituye el medio natural de extinción de la deuda tributaria, tal y como establece el artículo 60 de la Ley General Tributaria. Este se puede materializar en efectivo, ya sea dinero o especie. También en el pago se puede materializar a través de una entrega de bienes que formen parte de un patrimonio. Enseguida viene la prescripción, y esta es la extinción del crédito tributario motivada por la inactividad de su titular durante el plazo legal predeterminado, que se sitúa actualmente en 4 años. Esto mencionado en el artículo 66 de la misma ley. Bueno, y conforme a esta institución, pues el público acreedor no puede determinar una deuda tributaria mediante una liquidación, ni tampoco puede exigir un pago de deudas que ya estén liquidadas. Y también los obligados tributarios tampoco pueden solicitar las devoluciones que se puedan derivar de la normatividad propia de un tributo, ni tampoco las que pueden corresponder por ingresos que son indebidamente realizados, ni tampoco reembolsos de ganancias. La tercera es la compensación, y esta surge cuando dos personas son la una de la otra, y por derecho propio acreedora y deudora. Bueno, esto en el artículo 1195 del Código Civil. Y en esta situación provoca la comparación simultánea de dos obligaciones para extinguirlas en cuantía coincidente. Y bueno, la compensación pues puede solicitarse a instancia del obligado tributario, tanto en un periodo voluntario de pago como en un periodo ejecutivo, o bien puede aplicarse también mediante un oficio por Hacienda acreedora, en este caso las deudas tributarias que se encuentren en un periodo ejecutivo. La siguiente es la condonación, y esta es la deuda tributaria que en realidad un acto de liberalidad en virtud del cual el acreedor renuncia total o parcialmente a la prestación, lo que aplica que por ende que la deuda se extingue en su totalidad o en parte que corresponda. Esto en el artículo 75 de la Ley General Tributaria. Bueno, en la condonación, dado que el acreedor de la relación tributaria no puede renunciar al crédito, la condonación como medio de extinción de las obligaciones tributarias violentan el principio general de indisponibilidad, y de ahí, mediante eso, se exige que la misma ley lo establezca en la cuantía y en los requisitos que en ella misma determine. Y por último viene la insolvencia, que estas son las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación, como lo dispone el artículo 76 de la misma ley, por insolvencia probada total o parcial de los obligados de pago. Bueno, todo esto se dará de baja en cuantía pertinente mediante la declaración de créditos como incobrables. Enseguida les voy a hablar de las contribuciones, y primero que nada voy a definirles qué es una contribución. Bueno, las contribuciones pueden definirse como un aporte obligatorio que debe ser realizado por los ciudadanos hacia el Estado. Este aporte es utilizado por el gobierno para ejercer sus funciones con respecto al bienestar de la población. Bueno, esto es tomado como un recurso económico de gran provecho. Este nos permite, pues como ya sabemos, generar el buen funcionamiento de muchos ámbitos de toda la nación. De igual manera, nos proporciona pues grandes medios al país que conducen para el mejoramiento del desarrollo. Y pues las contribuciones abarcan diferentes aspectos que conllevan a un gran valor para las entidades gubernamentales, para poder lograr una mejor estructura mediante su clasificación, que ahorita les voy a mencionar unos.
Primero, pues es el impuesto, y esta nos dice que es una de las contribuciones de mayor amplitud. Se le conoce como las atribuciones económicas dirigidas al Estado que deben realizar los ciudadanos por parte de sus ganancias. Bueno, pues aquí en México los impuestos pues mantienen ciertas clasificaciones, pues las cuales nos permiten dirigir diferentes formas de ingresos que se han acreditado. Esto tiene una clasificación que vienen siendo federales, estatales y municipales. Las federales, pues, es el impuesto sobre la renta, ISR, y el impuesto al valor agregado, el IVA, como ya sabemos. Las estatales, pues, vienen siendo el impuesto por tránsito, en este caso, pues, las licencias de conducir, impuestos por actividades de creación a nivel público y, pues, impuestos a los comercios. Por último, los municipales, que esto es el impuesto que conforten actividades deportivas, educativas y culturales. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Las fuentes de consulta que mis compañeros y yo utilizamos para esta exposición fue Derecho Fiscal para Contadores 2006. Muchísimas gracias y que tengan bonito día.